No tampoco tan espiritual, ¿no? Dígale, no, vamos a hacerlo espiritual. Pero si no es su esposo o su esposa, cuídese. Y si está solo, bueno, mírese al espejo y diga, qué lindo que soy. El Señor los bendiga mucho. Sabe que el domingo pasado hablamos de tener nuestros ojos espirituales abiertos, amén. Y en esta mañana quiero seguir ese texto y ese tema, porque es una realidad sobre aquellos que somos los hijos del Señor, amén. El enemigo ha venido a cegar nuestro entendimiento y nuestra capacidad de comprensión de quién es Dios y qué quiere para cada uno de nosotros. Acompáñame al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. ¿Lo ha encontrado? ¿Amén o no? ¿Sí? Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros, es del rey de Israel, ¿no? Confundido totalmente este rey de los sirios, cada vez que quería hacer un ataque, cada vez que quería arremeter en contra del pueblo de Dios, el hombre, el varón de Dios, el profeta, guiado por la presencia y el poder del Espíritu Santo, era el que advertía a ese pueblo para que no vaya a ese lugar. Y aquí vamos a seguir ahora hablando, pero yo solamente quería decir la importancia de tener los ojos abiertos, porque cuando en nuestra casa, en nuestra familia, hay un hombre, hay una mujer con los ojos espirituales, con oídos espirituales, Dios siempre revela a sus hijos, a sus siervos, qué es lo que el enemigo quiere hacer. Porque nada que haga el enemigo está escondido frente a la presencia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso usted va a ver que siempre Dios nos previene. ¿Qué hace Dios? Nos previene. Cuando usted va a la palabra de Dios, la palabra es profética. ¿Y por qué es profética? Porque la palabra previene ¿de qué? De situaciones en nuestras vidas. Y uno, toma Apocalipsis como la profecía final o fundamental, pero toda la palabra de Dios es profética, porque el Señor se anticipa a los ataques del enemigo, a los quebrantos, a las enfermedades, a las derrotas. Y Él es el único que puede transmitirle a sus hijos por medio del Espíritu, ¿sí? Para que nosotros estemos alertas y atentos. Y este rey de los sirios es lo que no podía entender. Él miraba en su entorno y dice, ¿quién sería el alcahuete? ¿Quién es el que me anda diciendo mis planes? Pero no hay nada escondido a la luz de la palabra de Dios. No hay nada escondido a la presencia de Dios. Por eso, qué importante es que podamos tener los ojos abiertos, los oídos espirituales abiertos y saber que el enemigo utiliza las mismas estrategias que desde el huerto del Edén las sigue usando hoy. ¿Y cuáles son? Mentiras, maquinaciones, ¿sí? Trabaja en la mente y cuando la mente le da el lugar entra al corazón y cuando entra al corazón del hombre se quebranta y pierde lo que se llama la fe. Entonces, fíjese que si yo estoy atento a lo que Dios quiere decirme en estos días sobre mi vida, mi casa y mi familia, voy a ser aquel, como decíamos el domingo, aquel atalaya, aquel hombre, aquella mujer que advierte a la familia, que advierte a los hijos, que advierte al esposo o a la esposa de situaciones que acontecen
A veces nosotros vemos que viene como un vendaval sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Y siempre le echamos la culpa ¿a quién? No al pastor, esta vuelta zafó el pastor. ¿A quién le echamos la culpa? Al diablo, ¿no? Pobre diablo, ¿no? Entonces el diablo sí está vencido, pero cuando yo no tengo la sensibilidad espiritual y el discernimiento, mis ojos y mis oídos no van a escuchar ni ver lo que Dios quiere hacer. Y aún de lo malo, de lo terrible y de lo caótico, la palabra de Dios dice, y a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces a veces vemos la crisis, vemos el problema, vemos la adversidad, vemos quizás el quebranto o el dolor, pero si yo amo a Dios, voy a entender que aún lo peor Dios lo va a transformar en bendición para mi casa, mi familia y mis hijos. Diga un fuerte amén. Amén. Y acá sigue un poquito más. Verso 13 dice, y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho, y he aquí que él está en Dotam, ¿no? El enemigo siempre va a querer cautivar. ¿Qué va a querer? Cautivar, ¿no? Hay algo que no puede hacer sobre vos y es tocarte. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios, a menos que Dios lo permita. Pero él no tiene el poder para tocar tu vida. Él no tiene la autoridad para dañarte, no la tiene, pero sí para cautivar tus pensamientos y tu mente. Pero sí para soltar sobre tus pensamientos algo totalmente contrario a lo que es la palabra. Ahora, cuando hay alguien con ojos y oídos despiertos y abiertos, sabe que lo que está viniendo acá no corresponde a lo que está acá. ¿Cuántos me dicen amén? Y si no corresponde a lo que está acá, lo que está viniendo acá y lo que está viniendo acá, inmediatamente es ahí donde corremos a la fortaleza. Es ahí donde, como esos prisioneros de esperanza, corremos a Dios y le decimos, Señor, limpia mi mente, mis oídos, para solamente poder escucharte a vos, poder escuchar tu voz y saber que esto que ha venido acá y que ha venido acá, no quiero que baje acá, porque una vez que baja acá, destruye tu vida y destruye el entorno. ¿Amén? Porque el enemigo no se conforma con destruirte a vos. Él quiere destruir toda la familia. Él quiere destruir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso es que solamente nosotros tenemos esa autoridad y el poder de poder abrir esa puerta o cerrarla y correr a los brazos del Señor. El enemigo quería cautivarlo, quería prenderlo. Y muchas veces el enemigo nos cautiva con los pensamientos y nos ata y nos mantiene allí porque sabe que la salvación tuya no la puede tocar. ¿Cuántos me dicen amén? Porque vos sos salvo por gracia, pero sí puede dominar tus pensamientos, sí puede dominar lo que Él está hablando. Y es ahí donde Isaías 61 habla, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto el Señor me ungió para dar las buenas nuevas ¿a quién? A los abatidos, a los quebrantados. Y ahí habla de aperturas de cárceles. Muchas veces como cristianos estamos dentro de cárceles espirituales. Y esas cárceles espirituales hacen que yo no pueda vivir un evangelio en plenitud. Esas cárceles, esas cadenas, esas ataduras nos llevan a nosotros a no desarrollarnos como hijos o hijas de Él. Por eso yo les decía el domingo pasado que Satanás no tiene problema que usted venga a un culto. No tiene problema que dé sus ofrendas, sus diezmos, no tiene ningún problema. El problema grave es que usted entienda qué es lo que está haciendo en el culto. El problema grave es que usted comprenda la palabra, porque cuando usted entiende la palabra, el enemigo no tiene poder. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe cuál es el poder y la autoridad que Satanás tiene hoy en día? ¿Sabe cuál es? La que nosotros le damos. Porque la Biblia dice, como hoy decía mi esposa, que está debajo de nuestros pies. Entonces, la autoridad que yo le doy a él es el poder que va a tener.
Pero acá este hombre de Dios sabía que venía ese ataque y sabía todo lo que estaba viniendo en contra de su vida. Pero el rey de los sirios, dice el verso 14, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, ¿no? Siempre el enemigo, ¿qué hace? Te rodea. Entonces vos fíjate que se te quemó la heladera, el televisor, se te murió el perro, ¿no? La suegra vino a quedarse en la casa. Claro, te echaron del trabajo, te cortaron la luz. Entonces, ¿qué comienza? Comienza a sitiarte ¿con qué? Con una realidad, porque es la realidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber de dónde está viniendo la oposición sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. ¿Me va comprendiendo en esta mañana? Amén. Entonces dice, y se levantó de mañana al que servía el varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿No? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sí? Y luego, si tenemos tiempo, vamos a seguir. Pero lo hermoso de esto es que si usted sigue leyendo, alguien que entiende la autoridad y el poder de Dios, ¿sabe a qué lo llevó? A cegar al mismo enemigo. Confundió al enemigo. Dice que él oró, y el enemigo quedó ciego y los agarró y le dijo, vengan, síganme. Y lo llevó al mismo campamento de Israel. Y los de Israel dice, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? No, ¿cómo lo vamos a matar a esto? Y hay una lección tremenda de misericordia, de amor. Pero fíjese que alguien con autoridad puede cegar aún los planes del mismo infierno. Amén. Léalo, búsquelo, analícelo, trabaje el texto. Y usted se va a dar cuenta donde hay un hombre, una mujer que comprende el mundo espiritual, va a poder anular los planes del enemigo y poder llevarlo cautivo a ese mismo enemigo para que no dañe ni tu casa, ni tu familia, ni a los tuyos. Dígame un fuerte amén. ¿Sí? Puse aquí no estar distraídos, desenfocados. Parece ser que es la gran petición de Dios para cada una de nuestras vidas en este tiempo que estamos viviendo. Les decía en el mes de octubre que algo ha sido soltado espiritualmente para que la iglesia esté distraída, esté confundida. Para que la iglesia estemos mirando hacia otro lado y no estemos entendiendo y comprendiendo dónde Dios nos quiere llevar. Y esto tan fuerte que es el movimiento espiritual, no sé si usted se ha dado cuenta, y todavía no entramos en diciembre. Usted sabe que diciembre es caótico, ¿no? La gente está nerviosa, apurada, sacada. Todo eso es un contenido espiritual. ¿Y de dónde radica esto? ¿De dónde está viniendo? Está viniendo del mismo infierno. Por eso que usted va a ver que la calabaza, la velita, el Halloween y esas cositas no es nada frente a lo que ellos hacen en el mundo espiritual en contra de la iglesia. ¿En contra de qué? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces esos ritos satánicos, porque no es solamente vestirse de calavera o lo que sea, no, eso hay un trasfondo. Los brujos y los hechiceros comienzan, aún desde el mes de julio, agosto, por allí, a hacer sus cosas raras así en contra de la iglesia. ¿Para qué? Para que llegan estos tiempos y fíjese que los índices mayor de suicidio, de separación, de violencia, ¿cuándo ocurren? Noviembre y diciembre, son los peores. Pero hay un mundo espiritual detrás, donde yo tengo que comprender y entender
que Dios me ha puesto a mí y lo puso a usted para poder pelear esas batallas y saber que lo que ha venido sobre la casa, la familia, sobre la iglesia, no es algo normal, sino es algo que el mismo infierno quiere quebrantar y, como dijimos, quería llevarlo cautivo. Porque si nosotros estamos distraídos, el enemigo nos llevará cautivos y permaneceremos cautivos hasta el momento que Dios comienza a abrir nuestros ojos. Por eso lleva a los hijos de Dios, o esta petición, ¿no es cierto?, de Dios, para que los hijos que somos nosotros podamos abrir los ojos, ¿no? Para el enemigo, para no ver una realidad que muchas veces nos lleva a la derrota y al quebrantar de nuestra fe y de nuestra esperanza. El propósito de todo es que el cristiano sea quebrantado. El propósito es que la fe no esté en usted ni esté en mí. ¿Por qué? Porque lo que a usted lo sostiene y lo que a mí me sostiene es una palabrita tan chiquitita que se llama fe. Y por medio de esa fe viene la esperanza. Y por medio de esa esperanza Dios comienza a obrar. Donde no hay fe, donde no hay ni siquiera ese grano de mostaza de fe, es tan difícil. Por eso fíjese que el enemigo viene con este quebrantamiento, esta distracción, estas situaciones. ¿Para qué? Para que yo corra mi mirada, ¿de quién? De Jesús. Entonces, cuando yo enfoco en el problema, cuando yo me enfoco en la adversidad, cuando yo me enfoco en la crisis, es ahí donde mi esperanza y mi fe es quebrada. Y es ahí donde el enemigo quiere llevarnos cautivos. Por eso usted lea este texto y usted va a ver que este hombre llamado Eliseo, él no se quedó mirando la oposición. Él sabía que era más grande lo que estaba en él y lo que estaba en torno a él que lo que el enemigo le estaba mostrando. Digamos un fuerte amén. La ceguera espiritual nos lleva a la incredulidad y al temor, y esto nos detiene y nos paraliza. Tener nuestros ojos abiertos nos dará una visión espiritual y poder derrotar los planes del mismo enemigo. Yo no sé qué ha venido sobre usted o sobre su familia o sobre su casa. Quizás sea usted solito o solita que se congregue en el camino. Y usted quizás vea cómo el enemigo ha tomado terreno y ha venido a devastar. Pero hay algo que usted y yo no tenemos que perder, es saber quién es Dios. Cuando el hombre y la mujer sabe quién es Dios, esas adversidades tienen que retroceder, ¿no? Ayer vi un poquitito y me comentaba, ¿no es cierto?, la gran oposición que hubo cuando fueron a predicar a esa plaza, ¿no? Y yo digo, y me venía a la mente, ¿no?, la blanda respuesta, ¿qué pasa? Aplaca la ira. Y el problema, ¿sabe quién era? No era todos los que estaban ahí, el problema era el que estaba predicando. El problema le decían al de negro, que era Lucas. El problema era él. El resto estaban acompañando. Que si usted estaba predicando iban a decir a él o a ella. Porque la palabra es atacada. La fe es atacada. Cuando usted quiere abrir los ojos es atacado. Cuando usted ora por su familia es atacado. Cuando usted quiere bendecir a los que ama son atacados. Pero el tema es saber, tener ese discernimiento espiritual, esos ojos abiertos. Y aún se aplicó misericordia sobre ese lugar, porque cuando vino la policía ¿qué dijo? Los quería llevar. Y el mismo que fue atacado le dijo, no, déjalos, porque están escuchando la palabra de Dios. Yo digo, ¿cuánto tenemos que aprender todos los días? ¿Cuántos me dicen amén? Y aún en el medio de esa adversidad, yo sé que ese grupo de personas no va a ser la misma, porque ha escuchado la palabra. Entonces, el enfoque puntual, el enfoque específico, es saber el mundo espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? Saber que los problemas, las adversidades, las crisis están viniendo
para que venga temor, para que mis ojos naturales estén fijados, para que pierda las fuerzas, para que no tenga esperanza, para que me asocie a todo lo que hablan por allí. Y es ahí donde el quebranto viene y el enemigo nos lleva cautivo y somos uno más de su rebaño. Podemos estar en el camino de Dios, le vuelvo a decir, podemos aún hasta predicar de Dios, pero si no tengo los ojos abiertos, voy a ser cautivado por el mismo infierno. ¿Amén? ¿Amén? Poco amén. Diga conmigo amén, amén, amén. Ahí está, basta de amén. Ay, te me hace reír. Muchas veces estamos ciegos a las bendiciones, ¿no? Las preocupaciones nos alejan de la fe. Diga conmigo, nos alejan de la fe. ¿De qué nos alejan? Libro de Éxodo, capítulo 14. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 10. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel, Azrael era el gato de Gargamel. ¿Vio? No, si yo estoy en todo. Para meter la pata la meto bien. ¿Sí? Gargamel, me acuerdo de Gargamel. Yo sé que lo único que le va a quedar va a ser a Israel. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Miraron, ¿y qué pasó? Temor. Miraron y enseguida tuvieron temor. Ahora, esto anuló lo que Dios había anticipado. Si usted va a unos versículos anteriores, Dios le dijo: yo voy a endurecer el corazón de Faraón, el Faraón va a hacer esto, el Faraón va a hacer lo otro, pero yo estoy con ustedes, le dijo. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado? ¿Cuántas palabras Dios nos ha acercado? Pero a veces nuestros ojos ven solamente esa adversidad. Y esa adversidad nos cautiva, porque dice que tuvieron temor, y el temor anula la fe. Porque el temor se contrapone a la fe. Entonces fíjese que el enemigo siempre va a traer temor a tu corazón, temor por tu vida, por tu casa, por tu familia, por tus hijos, la economía y todo lo que te podés imaginar. El temor anula la palabra de Dios. Y dice que el justo, ¿por qué va a vivir? Va a vivir por el temor. ¿Por qué va a vivir? Por su fe va a vivir. Entonces la vida espiritual del creyente, del cristiano, radica en la fe. Sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Entonces yo puedo saberme la Biblia de punta a punta, puedo conocer todo, pero si yo no creo y tengo mis ojos abiertos de quién es Dios, las cosas retroceden. Amén. Yo puse aquí cuántas cosas han venido para traer preocupación en tu corazón. Pensá solamente en esta semana cuántas situaciones han venido para detenerte y para traer ese temor en el corazón y aún en los pensamientos. Esto solamente lo que hace es alejarnos más y más de Dios. Y uno de los evangelios, si usted me acompaña, el evangelio según San Mateo, capítulo 6. Verso 34. ¿Lo tiene allí? Dice: así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Por qué no nos tenemos que afanar? Porque el día de mañana traerá su afán. Dice: basta cada día con su propio mal.
Y el Señor Jesús da una lección tremenda sobre el afán y la ansiedad. Usted sabe que es pecado afanarse o preocuparse, ¿sabía eso? A veces creemos que pecado es la inmoralidad sexual, o muchas veces robar, matar, delinquir. Decimos, eso es pecado. Pero cuando yo no le creo a Dios, ¿usted sabe qué es pecado? Lo que pasa es que nosotros tenemos el pecadómetro, ¿no? Y medimos qué es bueno, qué es malo, qué está bien o qué. Entonces en ese rango nosotros somos los que definimos. La mentira es pecado, la dualidad, el chisme es pecado. Entonces aquí el Señor le dice, estén tranquilos porque basta su día con su propio afán, no se preocupen. Ahora, eso nos da una tremenda tranquilidad en nuestro corazón, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos, de la economía, de todo lo que sucede. Él tiene el control. Recuerden que Él es el que va como delante. Si usted va al libro de Éxodo, el Señor iba delante, pero también iba detrás. Él abría camino, pero los cuidaba. Él era que Él peleaba, pero también los defendía. Entonces, bajo ese concepto de creer que Dios es aquel que quiere que yo pueda confiar solamente en Él, digamos un gran amén. Las personas que se afanan puede ser dañino, según los psicólogos, dice que es dañino para el alma, es dañino para aún los pensamientos. Una persona que se afana no es sana, se puede llegar a decir, aún mentalmente. La persona que tiene afán o ansiedad o preocupaciones pierde el enfoque. Alguien que está preocupado más de lo que tiene que estar pierde el enfoque. Ahora, pastor, pero yo estoy preocupado por la salvación. Bueno, me parece perfecto, de mis hijos, de mi casa, de mi familia. Y uno puede estar, pero eso no puede dominar. ¿Cuántos me dicen amén? Eso no puede sacar a Dios del trono. Porque si mi preocupación es más grande que Dios, yo estoy bajando a Dios a mi preocupación, ¿se comprende? Estoy haciendo y estoy poniendo a la misma altura a Dios y a la preocupación. Entonces, podemos preocuparnos por nuestra familia que está alejada de Dios y claro, ¿y a qué nos tiene que llevar? A ayunar, a orar, a saber que nuestra lucha es espiritual, a clamar por ellos, a interceder. Hay algo tremendo que sucede cuando nosotros intercedemos por las personas que amamos en el mundo espiritual. Entonces, pero yo no puedo bajar a Dios de su lugar. No puedo ponerlo a la altura de mis preocupaciones, porque Dios es más grande que las preocupaciones suyas y mías. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sí? Nos lleva a perder el enfoque, nos lleva a divagar, a agotarnos. Una persona que está ansiosa, afanada y preocupada se agota en lo físico y en lo espiritual. Se agota porque jamás llega a lograr aquellas cosas que quiere. Porque el único que puede satisfacer el corazón, ¿quién es? El Espíritu Santo. A veces hay personas que quieren darle todo al esposo o a la esposa. Conocemos familias que se afanan por darle todo, el esposo a la esposa, la esposa a la... y muchas veces hasta se meten hasta acá en deuda para, ¿cómo se puede decir? Para complacerla es la palabra. Y usted sabe que esa mujer o ese hombre jamás va a estar complacido, porque el único que puede dar esa complacencia, esa paz y esa satisfacción es el Espíritu Santo. Ahora, está bien que usted le dé todo a su esposo y a su esposa. ¿Cuántos me dicen amén? Y que haga regalos, sobre todo al pastor, hágale muchos regalos, ¿sí? No hay ningún problema, pero nada puede llenar el corazón. Lo humano no llena el corazón. A veces queremos hacer cosas para que el otro esté cómodo y en parte está bien, pero cuando yo ya corro a Dios, cuando yo quiero ser el que va a transformar, no va a suceder. ¿Cuántos me van entendiendo? Agota. Una persona que se afana, se preocupa, malgasta el tiempo y los recursos, se desmotiva, toma decisiones incorrectas.
hay personas que dicen, bueno, yo dije esto y hago esto y punto. Y es donde muchas veces nuestra vieja naturaleza todavía sigue estando, donde Dios quiere que nosotros dependamos de Él. ¿Cuántos me dicen amén? Señor quiere que dependamos, pero pastor, para ir a trabajar más todavía, más mejor, dijo el chavo. Para ir a trabajar, para ir al colegio, para salir de tu casa. ¿Sabes qué? Tenemos que depender de Dios. Porque si Él no cuida, si Él no guarda, si Él no protege, ¿lo vas a poder hacer vos o yo? Entonces fíjese que este siervo que estaba aquí, de Eliseo, cuando vio la oposición, él comenzó a perder la visión, el sentido, la dirección, comenzó a perder las fuerzas, porque veía que era algo tan grande. El afán y la ansiedad, las preocupaciones, son el absoluto resultado, ¿saben de qué? De la falta de fe. Yo les decía el domingo pasado que el siervo de Eliseo no era Giezi, porque Giezi ya lo habían despedido, lo habían mandado. Se había mandado una de convoy, Giezi, que hoy no lo vamos a decir. Pero este era uno nuevo y estaba ahí. Y ¿saben qué? Este hombre vio los milagros, vio el poder de Dios sobre la vida de Eliseo, pero así todo, él no creyó. Entonces, si eso nosotros lo llevamos a nuestras vidas, ¿cuántos han visto el poder de Dios? ¿No hemos visto los milagros de Dios? ¿No hemos visto cómo Dios nos ha sostenido, nos ha guardado y nos ha librado de tantas situaciones? Yo puse aquí, el criado Eliseo estaba tan preocupado que solamente él veía el ejército, veía los caballos, los jinetes, ¿sí? Veía muchos soldados, y esta gran preocupación lo llevó al temor. Ahora, pastor, ¿qué quiere decir con todo esto? Que usted y yo vivimos una realidad. ¿Cuántos me dicen amén? Usted y yo vivimos una realidad. Y la realidad quizás sea una enfermedad. La realidad quizás sea un matrimonio en crisis. La realidad quizás sea la economía. La realidad quizás solo Dios sabe por lo que usted y yo estamos pasando. Pero esa realidad no nos puede desenfocar de quién es Dios. No nos puede desenfocar de creer en el Señor. ¿Y cuándo nos desenfoca? Cuando nuestros ojos están velados. Cuando nuestros oídos están cegados. Y cuando yo pierdo el objetivo de quién es Cristo en mi vida, el enemigo comienza, como leíamos recién, a enviar sus demonios para cautivarnos. Un cristiano, una vez le preguntaron al hermano Carlos Anacondia, ¿un cristiano puede estar endemoniado? Y dijo, un cristiano no puede estar endemoniado, porque está Cristo, está el demonio. Si es cristiano, pero sí puede estar oprimido. Y esa opresión nos lleva a un cautiverio y nos mantiene detrás de cárceles espirituales, donde vivimos un pseudo evangelio, donde vivimos esa careta, como les decía el domingo pasado, pero en realidad estamos tan lejos de ese amor y de esa gracia de Dios. Por eso es que el Señor quiere que sus hijos tengan sus ojos abiertos. Tenía otro texto aquí donde había dos de los discípulos que iban en el camino de Emaús. ¿Cuántos se acuerdan del camino de Emaús? Iban caminando, se le acerca a Jesús y dice, ¿qué están hablando ustedes? ¿Qué están haciendo acá? No, vos sos forastero. ¿No sabés que Jesús vino acá, hizo milagros? ¿Y sabés qué? Dijo que iba a resucitar. Miro para abajo porque sigo pisando al diablo. No, que está el escalón también. Tenía que resucitar y no resucitó. ¿Y saben quién estaba al lado de ellos? Jesús. Ahora, estaban tan preocupados porque ellos no habían visto lo que querían ver. Estaban tan afanados que no entendieron que Jesús estaba al lado de ellos. Y Jesús, con ese tremendo amor, dice que hizo como que iba más lejos y se quedó
Vení, quédate a comer, le dijo. Y cuando dice partieron el pan, Jesús comenzó y dice, y se fue. Con razón ardía nuestro corazón. No se habían dado cuenta. ¿Y cuántas veces, hermanos, no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros? Que Él nos acompaña, que Él quiere librarte, guardarte, que Él quiere proteger, pero estamos tan metidos dentro de nuestro problema. Usted sabe que el propósito de Dios no era que Eliseo y su siervo mueran, no era el propósito, porque era la luz, la voz de Dios era el profeta. Y si ese se moría Israel. Si Israel se sostenía, ¿por qué? Por lo que le decían, anda para acá, anda para el otro lado, no vayas por ahí, tené cuidado, no compres el dólar, pon en la bolsa. Le decía todas esas cosas, ¿no? Que Dios le mandaba. Entonces, ¿usted cree que Dios iba a permitir que se muera? No. Entonces, vemos lo tremendo para nosotros y le sacamos el poder a Dios. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a dominar. Estamos acostumbrados a tener el control de las cosas. Y cuando nosotros no tenemos el control de las cosas, es tan difícil. Iba a hacer un ejercicio acá, pero mejor no lo hagamos. Iba a hacer subir uno a una silla, ¿no? Vendarlo. Lo podemos hacer, ¿no? ¿Quién es el voluntario? Y de ahí empujarlo. Y quedaba, claro, ¿quién lo agarraba o quién no lo agarraba? Ahora, ¿quién iba a estar arriba de la silla? Porque el que está arriba de la silla tenía que confiar que lo iban a agarrar. ¿Cuántos me dicen amén? Y así es nuestra vida. Saber que Dios no te va a soltar y Él no te va a fallar, ni a vos ni a mí, porque son sus palabras y son sus promesas. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle que está al lado tuyo, ya terminamos. Usted sabe que este siervo comenzó no buscando a Dios. Dice que él se levantó muy temprano, pero no buscó a Dios. Vio la multitud, se preocupó, se afanó, tuvo miedo y se paralizó. Acá hay algo que hoy celebramos, que es un culto de gratitud, pero muchas veces somos ingratos a lo que Dios ha hecho. Nos quejamos. Y muchas veces esa incredulidad nos lleva a nuestro quebrantamiento de la fe. Es más fácil pensar lo malo que la gran bondad y la misericordia de Dios. Amén. Es más fácil de decir, de acá no salgo, o esta situación es más fuerte, que pensar en las promesas, en la bondad, en el amor y la misericordia del Señor. Ahora, ¿por qué es más fácil? Usted piense algo. Nosotros, dice que somos de la naturaleza caída. Nosotros somos el resultado de un hombre y una mujer llamado Adán y Eva, que se negaron a creerle a Dios y buscaron su propio camino, pecando. Y esa naturaleza, que nuestra propia naturaleza es buscar a Dios, pero la naturaleza caída es la desconfianza, es el temor, es la angustia, es todo lo que usted y yo vivimos. Esa es la naturaleza del hombre. Por eso Satanás, que le dijo por medio de la serpiente ahí, que le dijo, vas a ser igual que Dios, vas a ver las cosas igual que Dios. ¿Qué nos lleva a la fe? Decir al que está al lado tuyo, a ser loco. La fe te lleva a ¿qué? A mirar algo y no es así, porque Dios dice otra cosa. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una persona que todos lloran por una muerte y uno dice, si conoció a Cristo, ¿cuál es? La vida. Un imposible, uno dice, no, Dios puede hacerlo. Entonces por eso nos lleva a nosotros ser locos para este mundo. Pero en realidad entramos en la dimensión de la fe. Entramos en la dimensión del reino, donde en la dimensión del reino no hay enfermedad, no hay quebranto, no hay lloro. ¿Por qué? Porque el reino es el gobierno y donde Dios gobierna no existen otras cosas. ¿Me comprende? Entonces, nuestra lucha constante es
creerle al reino. Por eso Jesús dice que vino a revelar el reino. Jesús vino para que nuestros ojos sean abiertos y podamos entender la grandeza de Dios, la grandeza de ese reino, el poder del reino. Si usted va al libro de Apocalipsis, dice que no habrá más llanto, más lloro, ¿se acuerda? Ese es el reino. Cuando Jesús viene a buscarnos, nos lleva a su reino, y en su reino no hay enfermedad, no hay muerte, no hay lloro, no hay lamento. Ese es el reino de Dios. Entonces fíjese que el enemigo trata de que ese reino no sea revelado mediante la incredulidad, mediante lo real, porque es real. Es real, y claro, lo que usted está pasando es real. La angustia que usted está pasando es real, el dolor es real. Pero Dios es más grande que nuestra realidad. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Una persona con ojos abiertos no ven los problemas, sino ve a Dios sobre el problema. Amén. Los problemas son la tremenda oportunidad para ver el poder, la gracia y el amor de Dios. Cada crisis, cada quebranto, cada adversidad a usted y a mí nos lleva a decir: ¿y ahora qué tenés, Dios? Y a ver, Señor, cómo me sacás de esta. Porque yo me imagino ahí estaba Eliseo diciendo: Señor, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y cierro con esto. ¿Te preguntaste en estos días qué voy a hacer? El siervo de Eliseo dijo: ¿qué vamos a hacer? Siempre habrá esperanza y paz para aquellos que saben en quién confían. Eliseo le dijo: no tengas miedo. Jesús le dijo a Jairo: tu hija duerme. El Señor dijo: esta enfermedad no es para muerte, cuando se trató de su amigo. El Señor le dijo a dos mujeres: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Se da cuenta que es contrario a lo que el resto estaba mirando? Cuando Eliseo le dice a su criado: no tengas miedo, no dijo: no tengas miedo que yo estoy temblando, no, le dijo: no tengas miedo. ¿Había una realidad o no? ¿Y por qué dijo esto? Cuando Jesús le dijo a Jairo: quédate tranquilo, no, se murió tu hija, no, dejate molestar, pará, pero no ves, mirá Jesús todos los problemas que tiene y encima vos estás molestando acá, déjalo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Shh, tu hija duerme. Esa es la visión del reino. Esa es la visión de aquellos que tienen los ojos abiertos. Tu hijo está envuelto en las drogas, en el alcohol, en tantas cosas. Shh, está durmiendo. Se va a despertar. Tu matrimonio está quebrado, está roto. No hay pueblo chico, no hay cura ya para tu matrimonio. Shh, ya va a despertar. ¿Cuántos me dicen amén? Este no cambia más. ¿No te dije que si crees vas a ver la gloria? ¿Se da cuenta que el reino va en contra de lo que vemos? No lo vamos a buscar, anote allí, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 23. Estaba una mujer que se llama la Sunamita. Y esta mujer se le había muerto el hijo. Y le dijo al marido: paz. Le dijo: che, pero no es época para que vos te vayas. ¿Qué estás haciendo? El marido no entendía nada. No creas que todos te van a entender. No creas que todos van a comprender tu corazón. No lo van a hacer. Porque no todos tienen los ojos abiertos. Pero ella le dijo: paz, paz. Fue al lugar correcto, al momento indicado, a la hora señalada. Y su hijo resucitó.
¿Y cuántas cosas podemos decir que van más allá de lo natural? Y nuestra fe se agiganta, nuestra esperanza cobra fuerzas. Es donde volvemos a levantarnos una vez más y solo mirar a Jesús, solo mirarlo a Él. Mi pregunta es, ¿te preguntaste qué voy a hacer ahora? Porque el criado le dijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Es grande el ejército que vino en contra tuyo? ¿Es más grande que lo que jamás has visto? Te voy a decir algo. Dios es mucho más grande que tu problema. Dios es más grande. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Amén. Amén. Y amén. Dos cosas más. Decirle que está a tu lado, dos cosas más. No hay dos cultos hoy, ¿no? Veo que no hay dos cultos, tengo que darle todo el sermón, no, y si no, se echa a perder para la semana que viene. Dos cosas, diga conmigo dos cosas. Eliseo utilizó dos, léalo después el texto en su casa, ¿sí? Trabájelo. Dos cosas utilizó Eliseo, poder y autoridad. ¿Qué utilizó? Poder y autoridad. Y eso no está solamente o no estuvo sobre la vida de Eliseo, está sobre tu vida. Poder y autoridad. Poder de Dios para poder cegar al enemigo y autoridad para detener todo lo que venga en contra de tu vida, de tu casa y de tu familia. Póngase de pie, por favor.